Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver un nuevo video, relacionado con el tema de estructuras metálicas, diseño de elementos secundarios, que son sobre los cuales apoyan las chapas de cerramiento y transmiten las cargas a las vigas secundarias y principales o cabreadas, que son las correas de techo. El cerramiento de la gran mayoría de las estructuras metálicas está constituido por chapas de acero con espesor reducido, las que se sujetan a las correas, las que en general también son de chapa plegada con espesores que van entre 1,6 milímetros y 3,2 milímetros, un octavo de pulgada, y separaciones entre ejes de las mismas establecidas en función del tipo de chapa de cerramiento. Por ejemplo, en el dibujo es una chapa trapezoidal que tiene una capacidad de colocar los apoyos a más de 1 metro para las cargas habituales de diseño. A la derecha se ven distintos tipos de correas conformadas de chapa doblada C con labios rigidizados, que son las que más se utilizan en la zona. En Latinoamérica, en muchos otros países amigos, se utilizan las correas tipo Z. Conceptualmente es algo muy similar. Tanto unas como otras se intentan definir apoyadas sobre los nudos de las cabreadas, de tal forma de transmitir la carga que actúa sobre la chapa de cerramiento, peso propio, sobrecargas de uso LR, sobrecargas de nieve o hielo, S o sobrecargas o cargas de viento omega, transmitiendo cargas concentradas a los nudos de la cabreada, no generando flexión en las mismas. Eso sería lo ideal. Las separaciones entre ejes de correas en general depende del tipo de chapa de cerramiento. Lo más habitual es entre 1 metro y 1,60 m, según el tipo de chapa, sinusoidal, acanalada, trapezoidal, y la intensidad también de las sobrecargas climáticas, nieve, hielo y viento. Si estamos en una zona cordillerana donde la nieve supera los 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga no mayorada, naturalmente esta nos va a limitar la separación. Las correas apoyan sobre las cabreadas o pórticos tipo, en general, en puntos del cordón superior que coinciden con montantes o diagonales. De esta forma se trata de evitar la generación de flexión en esos cordones, que, como vamos a ver en los próximos videos de flexión compuesta, generarían una disminución en la capacidad resistente del cordón y por lo tanto un diseño menos económico. Con respecto a la modulación de las cabreadas o pórticos, oscila entre los 3,50 m a los 7 metros. A medida que dicho módulo es mayor, la luz entre apoyos de las correas también son mayores, y como se calculan usualmente y se construyen como simplemente apoyadas, las solicitaciones y secciones requeridas son directamente proporcionales a la distancia entre apoyos. Acá vemos una cubierta industrial que está en etapa de finalización, donde ya están colocadas las cabreadas, las correas, los elementos de hilación del techo y las chapas de cerramiento laterales y de techo, observando que coinciden las correas con los nudos de las cabreadas, montantes o diagonales, evitando generar la flexión sobre ese cordón. Acá vemos en otra estructura, en etapa constructiva, por un lado los sujetacorreas, que son los elementos que vinculan las cabreadas principales con las correas, en este caso abulonadas, y adicionalmente se observan las correas con una modulación entre 1 metro y 1,40 m, que coinciden también con montantes o diagonales de las cabreadas. Acá se visualizan los sujetacorreas. Entonces, lo deseable es definir la modulación entre ejes de correas tal que apoyan sobre nudos, ¿sí? El caso de la izquierda. El caso de la derecha solamente es razonable cuando por la configuración de la cabreada o pórtico la distancia entre montantes es excesiva, supera los 2 metros, y entonces se vuelve inevitable la colocación de una correa intermedia, ¿sí? Entonces, como consecuencia de eso, el cordón tendrá que ser, no nos olvidemos, dimensionado a los esfuerzos axiles de compresión o tracción según el signo de las cargas, y aparte momentos flectores. Abajo vemos un esquema en pórtico metálico de los sujetacorreas.
Por ejemplo, si definiéramos un pórtico de este tipo, conformado los cordones, supongamos, por hierro ángulo y las diagonales y montantes también, o podría haber sido por otro material, por otra configuración de sección de acero, trataríamos de que los módulos de techo y laterales sean tales que sobre los módulos de techo la separación entre nudos esté entre el metro y el metro 50, de tal forma de apoyar una correa sobre cada punto marcado en redondo, que sería un nudo, evitando así la flexión. Sobre los laterales, a lo mejor las correas se separan cada dos módulos, supongamos que la altura de ese módulo es 50 centímetros o 60, entonces generando un apoyo de correa cada metro 20 o metro. Con respecto a las cargas que actúan sobre una correa tipo, dependen naturalmente del ancho de influencia, que es la mitad de la distancia a la correa de izquierda y derecha, B, y la otra magnitud es la longitud entre apoyo de las cabreadas de la correa, ¿sí? Para definir la carga actuante en kilogramos por metro sobre la correa, o kilonewton metro, se determina la zona de influencia de la misma, vale decir el ancho, o B, o bien la distancia entre ejes de correas consecutivas, y para determinar la solicitación se determina la luz de cálculo. En general, las secciones tipo de correas de chapa doblada utilizadas en nuestro medio, a fin de optimizar el material, trabajan con labios rigidizados, como vemos en el esquema del dibujo y en las fotos que hemos visto. Estas secciones tienen una excelente rigidez según un plano y un momento de inercia muy bajo en el plano opuesto al principal. Por ello, cuando las cargas gravitatorias, tales como peso propio, sobrecargas de nieve, básicamente las sobrecargas de nieve, son importantes, y a fin de reducir la luz de cálculo de las solicitaciones según el eje menor de inercia, paralelo a la chapa de cerramiento, se colocan unos elementos particulares que se denominan tillas, ¿sí? Las tillas, acá hay un esquema de cómo podrían ir. Vamos a ver que son puntos de apoyo, ¿sí? Para las correas en ese plano. Las tillas, por ejemplo, en este caso están colocadas en el centro de la luz, en el plano de la chapa de cerramiento. Entonces las correas, según el plano principal, el eje gravitatorio, la distancia entre apoyos para calcular el momento sería la distancia entre pórticos, L. Y en el plano de la chapa, en el eje de menor inercia, sería L sobre 2 según el esquema que vemos. La solución 1 o 2. O sea, las llamadas tillas son apoyos intermedios tipo apoyos elásticos que reducen la luz en el plano de menor rigidez de la correa y por ende reducen los momentos flectores actuantes en ese plano y por lo tanto permiten optimizar el diseño. Acá vemos un esquema de tillas en los tercios. Cuando las cargas son más importantes, en lugar de colocar una tilla en el centro de la luz, se pueden colocar, como el dibujo de arriba de la izquierda, tillas en los tercios. Entonces, para el momento, para cargas gravitatorias, los momentos flectores sobre la correa siguen dependiendo de la luz L. Ahora, la componente que se descompone de cargas gravitatorias según el plano de la chapa, paralelo al plano de la chapa, o paralelo a la tilla, la luz de cálculo va a ser L sobre 3. Con respecto a las correas laterales de cerramiento lateral, pasa exactamente lo mismo con respecto al peso propio de la chapa. Si colocamos una tilla en el centro de la luz, en el plano, por ejemplo, de la correa de la izquierda, tipo C, que es la más frecuentemente utilizada, en la dirección X, la inercia respecto de Y es muy baja. Entonces, la longitud entre apoyos, en el plano de la chapa, sería la longitud L sobre 2. Las tillas tienen que ser T1, dimensionadas para tomar el peso propio de la chapa de la zona rayada, ¿sí? La zona de influencia. A la derecha de arriba vemos un esquema de cómo podrían ser ubicadas las tillas. Y abajo vemos distintos tipos de correas de cerramiento, de la Z, que se utiliza mucho en América Central, o las tipo C, que se utilizan mucho en los países de acá del sur. Bueno, independientemente de las tillas, acá vemos también un dispositivo de rigidización del techo, puntales y cruces. En presencia de fuertes cargas de nieve y pendientes del techo adecuadas, entonces podemos colocar una tilla en el centro de la luz o dos tillas en los tercios,
simulando de esta forma apoyos elásticos en el plano de cerramiento, como vemos en el dibujo de la derecha. Solo sirven como apoyos en el plano XZ, ¿sí?, del dibujo superior marcado con asterisco. Para el plano principal y Z, la luz de cálculos, como dijimos, es la luz L entre correas. Correas típicas, secciones 100 por 50 por 20 por 1,6 en milímetros, hasta 160, 60, 20, 3,2 milímetros. El primer número es la altura de la correa, el segundo número es el ancho del nervio superior e inferior, el tercer número es el labio organizador, la magnitud, y el último número es el espesor en milímetros. La modulación entre montantes para apoyo de cabreadas, entonces tenemos que intentar que se corresponda con la coincidencia de las cabreadas que apoyan para evitar lo que ya dijimos, los momentos flexibles. Con respecto al análisis de carga para el nivel de servicio, para tener una primera estimación de las secciones, tenemos que básicamente dos esquemas de cargas opuestos y que son los más desfavorables. Peso propio y sobrecarga de nieve D más S, o si no hubiera nieve en la zona, D más LR, que se va a descomponer, como tiene la dirección de Q, ¿sí?, gravitatorio, en una componente Y normal al plano y una componente X paralela al plano de la chapa. Entonces se descompone según sus dos ejes principales en un QI D más S coseno de alfa por S, que sería la separación entre dos correas, ¿sí?, y QX, la carga paralela al plano de la chapa, sería D más S por seno de alfa por S. Entonces, S separación entre eje de correas y alfa es el ángulo que forma en el plano de cerramiento con la horizontal. Para la otra situación opuesta, peso propio D y viento omega, tenemos que Q sub I es omega por S menos D por S coseno de alfa. Normalmente es negativo succión. Y Q sub X es D por S seno de alfa, que es una componente menor en este caso, y a veces puede ser despreciable. Se verifican las tensiones para al menos dos combinaciones de carga, peso propio más sobrecarga, que podemos llamar estado 1, D más S, y la restante combinación peso propio y viento. Entonces, para la primera situación, peso propio más sobrecarga LR o nieve, tenemos que MI es Q por S coseno de alfa por L cuadrado sobre 8, porque la correa es simplemente apoyada. Y MX, si no hay tillas, sería Q por S seno de alfa por L cuadrado sobre 8. La tensión debe ser, para el nivel de carga de servicio, la tensión admisible, menor o igual que MI sobre el módulo resistente según I más MX sobre el módulo resistente según X, que es muy pequeño, menor o igual que F admisible, que es igual a la tensión de fluencia sobre el coeficiente de seguridad correspondiente. Luego verificamos para el estado 2, peso propio más viento, D más W, MI es omega por S, negativo, menos D por S coseno de alfa por L cuadrado sobre 8, y en el sentido del eje de la chapa, MX D por S seno de alfa por L cuadrado sobre 8, y se verifican las tensiones F2 de la misma manera. Si la componente de D fuera producida frente a las restantes, podemos partir de la segunda de las ecuaciones, estado 2, ¿sí?, no considerando el segundo término de mx sobre omega x, y despejar el omega i de la segunda ecuación, ¿sí?, el omega i requerido. Y luego con ese omega i requerido buscar una correa adecuada y reemplazar en la ecuación 1 y verificar en la ecuación 2 con los dos términos. Recordando lo indicado para las tillas que permiten reducir las luces de cálculo en el plano de cerramiento, adicionalmente tenemos que verificar las flechas para las condiciones de servicio. Por supuesto que esto dependerá de las condiciones particulares del cerramiento, pero en general se debe cumplir que para el nivel de carga de servicio la flecha sea menor o igual que L sobre 250, donde L es la luz de las correas entrecabreadas. Si las situaciones son más exigentes, por ejemplo hay un cielo raso suspendido o equipos o sistemas que pueden ser dañados por las deformaciones de las correas, se puede limitar a L sobre 300, la flecha. Como comentario final, nosotros si trabajamos con correas tipo C vamos a tener un pequeño inconveniente.
¿Dónde aplicamos las cargas y dónde está ubicado el centro de corte? Entonces, los aspectos rigurosos de su diseño se plantean en otro reglamento particular que en nuestro país es el 303/2009, que trata del diseño de elementos conformados por chapa doblada, y los veremos en otro video más adelante. No obstante, solo vamos a mostrar un croquis con las fuerzas actuantes para visualizar las solicitaciones que en una correa típica de cerramiento se van a generar. Si la geometría de la correa es tal que la resultante pasa por el centro de corte, se produce flexión sin torsión. ¿Sí? El centro de corte es el punto particular que aplicada una carga en la viga se flexiona sin sufrir torsión. Si no ocurre ello, como en la correa tipo C, se produce una flexión asociada con torsión. En las correas de chapa doblada de techo tipo C, se puede suponer que las cargas derivadas del peso propio y sobrecarga se transmiten a través del alma, ¿sí? O sea, que la chapa apoya en el alma de la misma, sobre un eje de cargas en correspondencia con la misma. Entonces Q se transmite a través del alma, suponemos. Ahora, en una correa tipo C, el centro de corte no está ubicado en el baricentro de la correa, sino hacia la izquierda del mismo, una distancia m. Entonces, para la situación real de cargas, Q apoyada sobre el eje del alma, es equivalente a transmitir la carga Q al centro de corte, el dibujo de la derecha, y aplicar un par de fuerzas QH que por H equilibran el momento torsor de Q por M. ¿Sí? En realidad, si estamos poniendo acciones, reemplazan ese momento torsor. Por su parte, cuando lo que domina es el viento, la carga es negativa, la carga se transmite a través de la vinculación de los tornillos con el ala de la correa. Podemos suponer que esos tornillos están ubicados en una posición diferente, a mitad del ancho del ala, en B/2. Entonces tenemos el dibujo de la izquierda, la carga Q es ascendente, en B/2. Ahora la distancia al centro de corte es M más B/2. Entonces, los valores de QH para equilibrar la acción serían Q, que multiplica M más B/2 menos T/2, el espesor de la correa, sobre H. ¿Sí? Entonces, adicionando este par de fuerzas, aparte de la carga Q, es una forma solo simplificada de evaluar esta situación de que la carga no pasa por el centro de corte. Ensayos de perfiles, considerando que el punto de aplicación de la carga no coincide con el centro de corte, realizados por el ingeniero Daneman, por ejemplo, muestran una foto como esta, donde se produce un giro asociado y la falla del perfil fue por compresión local en el centro del perfil, en el borde del ala con el alma, y se presentó para un momento flector, fíjense, de un valor aproximadamente 40% de la capacidad teórica nominal, con apoyos tipo horquilla. Quiere decir que esta excentricidad respecto del punto de aplicación de la carga del centro de cortes no es en absoluto despreciable, ¿sí? No es para nada despreciable. El código AISI reduce la capacidad de carga mediante un coeficiente R para considerar en forma aproximada este fenómeno, donde el coeficiente R es igual a las solicitaciones de flexión en la viga dividido las solicitaciones de flexión más las de torsión. Entonces, naturalmente, si analizamos en forma aproximada la viga, ignorando la excentricidad de corte, solo tenemos tensiones de flexión. Ahora, si consideramos el efecto completo, tenemos ambas, flexión y torsión. Por lo tanto, R es menor que 1. Los efectos de la torsión se consideran por las tensiones de alabeo, dado que se adopta el criterio de ignorar las tensiones de torsión de San Venant en perfiles delgados abiertos. Una de las condiciones para considerar la fijación de la chapa de cubierta al perfil garantiza el no desplazamiento lateral del ala comprimida y el impedimento de la torsión del perfil es que la fijación se realice con tornillos autoperforantes o autorroscantes ubicados en el valle de plegado, en chapas trapezoidales. Bajo esta condición de succión por viento, la condición de la correa sería que su cordón comprimido se vería limitado en su tendencia al pandeo lateral por el ala traccionado vinculada a la chapa de cerramiento. Esto se verá en detalle cuando estudiemos chapa de plegada solicitada flexión.
Entonces acá vemos chapas de cerramiento, pero que están vinculadas no por el valle, sino por la zona más alta, la cumbrera de la chapa. Si la chapa sinusoidal que se fija se lo hace en la cresta para evitar el ingreso de agua de lluvia, no constituiría un plano rígido para evitar el pandeo lateral de las correas. Y esto es lo más frecuente, ¿sí? Bueno, esta fue una primera presentación del tema. Espero que nos sigan acompañando. Gracias por todo y cuídense mucho.